Bueno, pues hoy Mm. tengo el placer de estar con Isabel Salama. Me hace mucha ilusión inmortalizar de alguna manera este momento porque ya sabes que hemos charlado muchas veces y como te comentaba hace un ratito, pues siempre te tengo en boca. Eres profesora, maestra, una gran compañera. He aprendido mucho de ti y espero seguir haciéndolo porque me has hecho descubrir cosas que creía que jamás hubiese podido descubrir. Wow. Y me gustaría hablar un ratito contigo, tan tranquilas, y plantearte algunas cuestiones que yo misma tengo ganas de plantearte, a ver qué sale de aquí. Pero en primer lugar, para aquellas personas que no te conozcan, sí que me gustaría que nos dieses una vueltecita a esas palabras que a mí me vienen cuando pienso en ti, pues eneagrama, psicología, naturaleza, caballos, viajes en general. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos contarías de ti, Isabel, para que te conozca mejor? Wow. ¿Qué tal, Sonia? Qué agradable estar contigo, qué rico, ¿eh? Un par de amigotas en plena charla, ¿eh? Bueno, pues si luego lo publicamos, pues ya veremos, ¿eh? Hablarte de mí, mira, yo he pasado muchas facetas en mi vida, he sido muchas, ¿eh? Muchas personas, y digo, cuantos más años tiene y más décadas tiene uno, más personas uno es y tal, algunas más auténticas, otras menos, en el sentido en que me haya podido sentir cómoda con los personajes que he estado, bueno, pues actuando durante mi vida, ¿no? Yo soy una persona muy... muy de roles, muy de estar, muy de adaptarme, muy de repente ser tal, ser cual, y de meterme mucho en los papeles en los que me he metido. En el que más me he metido ha sido en el de madre. También me metí mucho en el de esposo. Yo me enamoré profundamente de un señor con el que estuve 12 años, 14 años, finalmente 10 años casada, que marcó mi vida porque tuve tres hijos con él, que son mis tres amores y tal, con los que luego me quedé, porque luego lo de este señor y yo pues terminó. Y ahí es donde me acordé que había estudiado psicología, que en realidad que no, a ver, no me acordé yo, se acordó mi terapeuta, la persona que me encontré, ¿no? En un momento complicado en el que perdí el rol de ama de casa, esposa y madre, en el que fui muy feliz, súper feliz y tal. Además vivíamos en París y éramos súper felices, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese rol pues se cayó, se destrozó, ¿no? Y entonces, pues el siguiente era madre sola, pero también madre, pues los niños eran muy pequeños, pero teniéndome que ganar la vida y rescatando una profesión que además sentía yo que necesitaba, porque necesité mucha psicoterapia y tal para poder adoptar el siguiente rol, que es el de psicóloga, psicoterapeuta, formadora, descubrí mis dotes de poder hablar y entonces me contrataron en radio. Eso fue uno de los filones por los cuales mi supervivencia quedó más o menos estabilizada para poder seguir formándome como psicóloga, porque yo ya he estudiado psicología como quien estudia ciencias naturales y tal, ¿sabes? O sea, me lo pasé fenomenal en la universidad y tal, fue increíble, pero luego me casé y me fui y a tener niños y yo no estaba programada ni para ser psicóloga, ni para trabajar, ni para ningún momento nada más que para ser feliz con mis niños y mi marido, ¿no? Y entonces, bueno, pues el producto que después salió fue la metamorfosis de esa, pues la primera metamorfosis, ¿no? Luego la segunda fue que de repente pues me gustaron muchas cosas que estaba haciendo. Entre ellas el eneagrama que llegó a mi vida por ese entonces, las leyes universales, la psicoterapia asistida con animales y naturaleza. Me hice un máster en San Francisco con un psicólogo, con un psiquiatra y dos psicólogas sobre psicoterapia asistida con caballos de paso peruano para personas con dificultad en la integración social. Fue increíble, o sea, descubrí el mundo de la naturaleza. Ya de pequeña, yo me entendía sobre todo con mis animales, ¿vale? Luego me entendí con mi marido y mis hijos, pero antes solo con los animales, ¿no? Y había una historia mía y tal con la comunicación con los animales que también afloró. ¿Eh? Era algo como que, bueno, y tal, ¿sabes? Siempre he tenido animales, pero lo que es la conexión y tal, ¿no? Apareció ya de una manera profesional también, ¿no? Es decir, ¿por qué no psicoterapia con caballos? ¿Por qué no? Si además funcionaba y a mí me funcionó. ¿Por qué no psicoterapia con eneagrama como método de diagnóstico en vez del DSM-4 o DSM-3, que era en ese entonces el que se daba? Y entonces pues tuve que abrir muchas puertas, tuve que pegar muchas patadas. Mi eneatipo y mi subtipo y tal me han ayudado muchísimo y tal a tener menos reparos, a ser más
Pues como te diría, insolente, ¿no? Porque hay que tener una insolencia increíble para crear una asociación española de eneagrama y para crear una asociación española de terapias asistidas con animales y naturaleza y seguir colegiada. ¿No? Mm. Y encima en la universidad, ¿no? Entonces, ahí tienes el producto que iba saliendo y el que tienes ahora adelante, pues es con mucha experiencia de todas estas cosas que te estoy contando. Qué maravilla. Me ha gustado, bueno, hay algunas cosas que conozco bien de ti, bueno, pero claro, son tantos movimientos, ¿no? Y tantos aprendizajes que, sinceramente, no me atrevía a exponerlo de manera resumida y bueno, ya has hecho una vuelta súper rápida y te lo agradezco, pero al menos que la gente que nos esté escuchando se haga una idea de esos viajes, ¿no? A los que yo me refería porque son verdaderos viajes, ¿no? Hay algo que me llama la atención que hablabas de esas, como esas partes auténticas y no tan auténticas con las que nos sentimos. Y hay algo que me marcó mucho, que me dijiste en un momento, ya no recuerdo si fue en formación o hablando tú y yo en alguno de nuestros encuentros, que al final tanto lo auténtico como lo no auténtico, eso que Es forma parte de, auténtico. exacto, es auténtico. Me quedó, Isabel, pero marcadísimo. ¿Cómo podrías explicarlo para que... Cuando te sientes bien, cuando eres feliz y tal, es auténtico en el sentido de que te reconoces más ahí. Pero lo otro también es auténtico en tanto en cuanto todos los personajes que tú vas creando a lo largo de tu vida, aunque sean un monstruo, son tan auténticos como los angelicales, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, por ensayo y error vas encontrando tu rol, aquel donde te encuentras bien. Y en este mundo, Sonia, desde mi punto de vista, hay que marcar un rol, por supuesto que sí. Y tiene uno además que acogerse a una identidad, aunque no te lo creas del todo, porque eso es un desapego muy interesante y tal, ¿sabes? Pero en esta vida se actúa. Y cuanto mejor actor o actriz seas de lo que quieras ser y tal, y que más auténticamente te sientas en el sentido de sin ansiedad en el papel, adelante. Es de lo que se trata, de hacer cosas, ¿sabes? De ser alguien, de liarla, ¿sabes? De impactarla, de que te vean, de que no te vean y tal, depende, ¿no? Entonces todo eso forma parte de actuaciones. Cuanto más que sepa uno lo que está haciendo y que no le salga el automático, mejor. Totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando empecé a entender la diferencia entre reaccionar, ¿no? Y ir con el piloto automático y realmente comprendí que actuar, o sea, es la mejor forma de pasar por esta vida, o sea, Claro. porque vas de manera consciente, estás totalmente despierto para saber qué estás decidiendo, para buscar dentro de tus posibilidades esa mejor opción, cómo mejor te sientes sin esa ansiedad, ¿no? De la que hablabas. Es una maravilla, o sea que... Sí, Y mira, y me estaba viniendo, te lo comparto contigo porque es curioso que un eneatipo 4, ¿no? Al final, eso de actuar lo incorpore como algo totalmente positivo, ¿no? Porque sí, sin saber nada más de eneagrama, un eneatipo 4 quizás, me equivoco, pero podría decir que actuar es de falsos, ¿no? sí. Y además de hipócritas, y además la autenticidad y el rollo ese con ser yo mismo, y no prostituirme, y no sé cuántos, y nos inventamos unos insultos y tal, ¿sabes? A cuando traicionamos el ideal del ser. Ese autoenamoramiento que tiene un cuatro tiene que ser descubierto. ¿Sabes? Es decir, y es mucha vergüenza cuando uno se da cuenta del autoenamoramiento que le lleva a uno y tal, ¿sabes? A ser elitista, pero no de una manera elegante, sino de una manera elitista, es decir, en el cual uno tiene prejuicios, ¿no? Y luego, por otro lado, el tema de efectivamente de ser un gran actor o actriz y tal sin perder la autenticidad, porque es que eso es posible. Exacto. Porque todo lo que sale y emana de ti es auténtico, te guste o no. Los pareceres, antes hablábamos de lo que nos parecen las cosas o nos dejan de parecer, que te dije yo, no, esta vez no va de pareceres porque la vamos a liar, con lo cual lo mejor es que nos parezca todo estupendo y tal, ¿sabes? Porque como así es más inteligente y productivo que patalear. Total, total. Pero es que eso de repente uno lo descubre, ¿no? Y somos grandes pataleadores, como tú decías, porque formamos parte de esos armónicos reactivos, y tal, 4 6 8, ¿no? Que efectivamente le pone un gran obstáculo a no perder el tiempo y la energía en muchas reacciones emocionales que luego además se las tiene uno que envainar y autorregular. Y cuanto más graves sean, peor. Más tarde tarda el cuerpo, claro, claro.
todo el exceso de sentimental de un problema que tenemos los cuatro, que es cuando decía Mario Sicora, clarísimamente, que es el periodo ese en el que hay individuación. Ujú. Es un periodo en el que hablan Jung, o todos los psicoanalistas, ¿no? Que es un que atraviesa el niño y tal en el que se desapega de la fuente paterna materna y hace un proceso de individuación que es una crisis, porque tienes que entrar en crisis con lo anterior. Y entonces ahí hubo un problema con el proceso de individuación en el eneatipo 4. Y entonces no se ha conseguido nunca y tal, ¿sabes? Tener una tranquilidad y eso hay que ganárselo poquito a poco a lo largo de la vida cuando uno se da cuenta que tiene un problema con eso. Porque yo también lo he tenido, Sonia. Y a mí es lo que me parecía todo, una especie como de circo saprice y tal, ¿sabes? Y no me creía nada y no era un escepticismo sano, era un cinismo y tal, ¿sabes? Que me hacía muchísimo daño y que era muy ácido también hacia los demás en muchos momentos de mi vida. Y de eso me he arrepentido mucho, pero bueno, también me ha dado grandes lecciones. Totalmente. Mira, trayendo, o sea, en relación a lo que estabas comentando, era uno de los temas que te quería plantear. ¿Tú serías capaz, como estabas comentando ahora, de hacer como una especie de regresión y volver a tu momento antes de conocer el eneagrama o de conocerte a ti y, y explicar desde ese punto para qué sirve el eneagrama? Porque es algo que a mí normalmente me pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve realmente el eneagrama, Isabel? Mira, yo me acuerdo que tenía un debate tremendo y tal con mi marido sobre que yo le decía que cuando yo sentía las cosas, que para mí las cosas eran verdad. Y entonces él decía que es que eso era absurdo y que eso era ridículo, que todas esas sentideras y tal, ¿sabes? No las podía asociar con la verdad y tal, que todo tenía que tener una argumentación y tal. Él era un 6 y yo un 4 y tal, ¿no? Y entonces yo estaba convencida y tal, porque además tenía también grandes argumentos en un momento dado de la parte del sentir y tal, ¿no? Que me obligaba y tal, ¿sabes? De que de alguna manera nunca terminaba de dar la talla porque era emocional y por tanto de animales y tal, ¿sabes? En un momento dado, es decir, como que no era de recibo, ¿no? También él era una persona que estaba muy criado en el tema cartesiano, en el liceo francés, así una cosa así como muy elitista intelectual, ¿de acuerdo? Y eso me creó a mí un complejo espantoso de gilipollas, o sea, de persona tonta. O sea, de persona poco culta, poco, ¿sabes? Y como, no sé, ya el tema de la oxitocina con los niños, eso lo pude de alguna manera manejar. Y además muy bien y tal, o sea, fue una gran madre y tal, ¿sabes? Que ahí el tema del sentir y tal, ¿sabes? Lo tenía, pero vamos, sí, y además sin intelectualizar y tal, con lo cual, pues me cubrió y tal, toda la parte mía y tal, ¿sabes? El tema de mis niños, ¿no? Me encantan los bebés, además, criarlos, cuidarlos, o sea, adorarlos, no sé cómo decirte, ¿no? En ese sentido. Y mis hijos me adoran, ¿eh? Te quiero decir que los cuatro sexuales seremos malos, pero no tan malos, y muchos menos con nuestros niños y tal, ¿no? Bien, he hecho este pequeño paréntesis de guiño y tal, ¿no? Pues esto, ahí me di cuenta que el enneagrama y tal me vino a dar no sé, un alivio y tal, ¿sabes? O sea, de que yo no estaba mal hecha, ¿sabes? Porque en función de lo que yo estaba recibiendo, como tenía que ser el baremo de mujer inteligente o de mujer válida, yo no lo era y tal, ¿sabes? Precisamente por ser tan emocional, cuando tenía absolutamente todo el derecho, pero no era emocional reactiva, yo era una mujer estupenda, equilibrada, tranquila, era muy feliz. ¿Sabes? O sea, y cuando uno es feliz, ¿para qué va a tener que utilizar los reactivos? Pero cuando empezaron los debates intelectuales y tal, empezaron las primeras acideces, ¿vale? Que luego terminaron convirtiéndose en el Rosario de la Aurora. Cuando cambió el ambiente, cuando cambió el escenario. Muchas veces una pareja es feliz en un escenario y en un ambiente, y luego no en otro. ¿M? Y estas cosas suceden, y eso lo sabemos las dos, ¿no? Y no solamente como mujeres y por experiencia, sino también porque lo estamos viendo en consulta, ¿no? Y que estas cosas suceden, sobre todo si no tienen recursos para hacerse con ello, claro, que era la gran falta, ¿no? Y el enneagrama me vino a traer a mí una explicación y tal, ¿sabes? Y una explicación es lo que muchas veces necesitas para que se te tranquilice tu alma, sobre todo con respecto a ti. Si ya el 4 hace que te sientas inadecuado, si encima te sientes inadecuado 2, ¿sabes? Entonces ya es que la cosa empieza a agravarse, ¿no? Entonces terminé anímicamente muy mal. ¿Sabes? Esa fue mi primera gran crisis anímica. O sea, en la que francamente y tal supe lo que era que se te echaran encima las emociones y no pudieras con ellas.
¿sabes? Es decir, que crack, catacrack y tal, ¿sabes? Y el enneagrama me vino a dar una explicación y un consuelo y un alivio, pero que eso no es, vamos a decir, ya continuo, ¿eh? Esto sucede en un primer momento. ¿M? Sí, porque ¿Estás oyendo, realmente, no? Sí. sí, perfectamente, Ah, Isabel. Sí, vale. porque realmente, además, para la gente que no te conozca tanto, que es algo que has comentado otras veces, tú te identificas con un 4, sientes esa, como esa explicación, ¿no? Porque gente que conoce el enneagrama también me han llegado a decir, ya no me siento bicho raro, ahora me comprendo, hay más gente Yo me como sigo yo. sintiendo bicho raro y tal, Aparte de ¿sabes? esto, A aparte, mí me comprendo, me dejo de comprender. bueno, Si eso por un si eso lado, es una pasión, eso no se claro. cura leyendo. Totalmente, pero bueno, tú llegaste a confundirte incluso con otro Bueno, luego eneatipo. surgió esa primera fase, sí, esa Ujú. primera fase. Pero mi terapeuta, con el que descubrí el eneagrama, le decepcionó el eneagrama por una serie de hechos, ¿vale? Que tienen que ver con cosas que sucedieron en la facultad con el eneagrama, hasta el punto de que, bueno, le quitamos el símbolo, pusimos otro y además empezó a fastidiarle todo el eneagrama patológico y quería un eneagrama positivo, él era un 7 y miró para otro lado y me entregó el eneagrama a mí. Y entonces me quedé yo con el eneagrama. Nos metimos en internet, eso sí, gracias a la facultad enseguida. Y enseguida, taca, 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 y tal, lo que eran esos momentos Altavista y tal, ¿sabes? Y todos estos buscadores en Enneagrama, éramos cuatro gatos hablando en castellano, que son mis amigos de Colombia y de México, Jorge Mendoza incluido, al que tú conoces y tal, Y ¿no? tanto, y Y también entonces empecé a lo irme, tengo claro, mucho en boca a Jorge, o sea que además sí, utilizó su test, que es el único que considero, personarte. hombre, por favor, sí, luego dejaremos todo en la cajita de información para que la gente os pueda encontrar, pero Jorge Mendoza también, imagínate. Ay, qué grande. Bueno, pues nos metimos y entonces ahí empezaron a hablarme de talleres y tal, porque lo que no íbamos a hacer es, y por las razones por las que tenemos, es los SATs y tal, ¿sabes? Éramos librepensadores y sabíamos además de la opinión que Claudio Naranjo tenía sobre no expandir el eneagrama y tal, y nos convertimos en los otros y tal, ¿sabes? Pero también nos lo pasábamos muy bien. Bueno, total, que me traje un taller de Colombia que lo hice y tal, un taller, por cierto, precioso y tal, maravilloso, pero tuve un par de incidentes y tal, ¿sabes? Que me hicieron que me colocaron en el 8. No teníamos los subtipos. Y yo me había olvidado ya de mi 4 porque estaba bastante bien y más equilibrada y mejor, me iban mejor las cosas, y entonces me lo creí. Pero me lo creí porque el comportamiento estaba siendo muy fuerte y tal, ¿sabes? De pasar a estar muy bajita y muy presa y tal, ¿sabes? Como quien dice, a pasar a tener mucha rabia y mucha motivación y muchísima, ¿sabes? De repente empecé a encontrar mi sitio, ¿no? Y entonces, bueno, fíjate tú que para mí ni fue bueno ni fue malo. Te digo que no fue malo, porque yo aprendí, porque lo actué. Ujú. Y me hice muy fuerte, me hice muy líder, me hice muy contundente, muy práctica y tal, ¿sabes? Es decir, fue una actuación y tal impresionante la que me hice ahí en el 8 y tal, ¿sabes? Con a las 7 además, o sea, te quiero decir, fue una época de bueno, una gran expansión. Estuve por todos los países de Latinoamérica y tal, ¿sabes? La lié parda, me metí en mil talleres y tal, ¿sabes? Y entonces, bueno, luego me ocurrió y tal que efectivamente en 2004, antes estaba hablando del año 98, o sea que fueron 6 años, 7 años y tal, ¿sabes? Haciendo de otros eneatipos, pero de todo el 8, porque también de repente me dijeron que era 7 y me lo creí y ya era un cachondeo aquello, ¿sabes? Basta que llegaron los subtipos Es a interesante. nosotros, que no éramos los Ujú, naranjianos, ujú. ¿sabes? Y entonces ahí y tal, ¿sabes? Un enjambre de cosas que sucedieron en un instante en el tiempo, en el año 2004, me hizo caerme del burro del 8 y me di cuenta de mi 4 transmisor, antes llamado 4 sexual y también por mucha gente. Ujú. Es decir, era imposible salir de ahí y tal, ¿sabes? Cuando cae el subtipo, cae el subtipo. Y ya, pues, ¿sabes? Muy difícil salir corriendo o seguir haciendo que el eneagrama te persiga, ¿no? Pero ahí también descubrí y tal, ¿sabes? Algo que me dijo alguien muy sabio unos años después, y es que el eneagrama tiene su poderío y tiene su artificio, y que hace con nosotros exactamente lo que procede hacer. Tanto si estamos acostumbrados, perdón, bien identificados, como si estamos mal identificados. Si tenemos la palabra eneagrama o la energía eneagrama a nuestro alrededor,
y tal, ¿sabes? Todo será un proceso. Y eso para los profesores de Enneagrama que quieran identificar rápidamente a sus estudiantes, les doy una tregua, y les digo que no hace falta. Y tal, que estamos en una nueva era y tal, ¿sabes? En el que qué soy, qué soy, qué soy, es lo de menos. Sino que qué vas a hacer con eso si lo descubres. Y Exacto. entonces ahí es donde entra el enneagrama con toda su esplendor. Totalmente de acuerdo, Isabel. Yo cuando trabajo con las personas que se quieren descubrir, porque ya no digo identificar, sino descubrirte a través del eneagrama, para mí me parece, como yo lo explico, más acertado, ¿no? Eh, que no hay prisa. Es que al final, o sea, estamos dentro de ese círculo, como tú decías, podemos actuar desde cualquier eneatipo si hemos aprendido que eso puede ser útil en cualquier momento, que para mí es algo muy importante. Y, y yo siempre digo que es que al final identificarse es maravilloso, identificarse bien, pero no es lo primordial. Al final darse la vuelta y observar a través de todos los eneatipos y comprenderte, cuestionarte, porque otra pregunta que te quería hacer, porque yo estoy un poco discutida, ¿no? Con los procesos de eneagrama de auto, autoobservación. Yo solo me miro una guía en casa, me voy leyendo, me voy descubriendo yo sola. ¿Hasta qué punto consideras tú, Isabel, que el eneagrama precisa de, si estás de acuerdo conmigo, si no, dime lo contrario? ¿Estás de acuerdo conmigo con que puede precisar de algún acompañamiento para que tú te quites esas capas de cebolla y realmente te conozcas? Absolutamente. Solos no podemos, somos una especie social, nunca, nunca en ningún momento ha sido nada más aplicable, que esto lo tenemos que hacer juntos. Tenemos que poner el espejo, que es para lo que estamos, unos a otros, y sobre todo debemos de confiar en personas que tienen más experiencia que nosotros. Y no creer que sabemos ni más ni menos, porque una de las cosas que hacen las personas que tienen más experiencia con nosotros es darse cuenta de que cada vez saben menos en vez de que cada vez saben más y tal, ¿sabes? Y entonces esto, ahí es donde ya vamos bien y tal, ¿sabes? Humildad, divino tesoro. Esa es una de las cosas que el eneagrama exige para poder ser acompañador, vamos a decir, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque es una preciosidad poder enseñarle a los demás nuestra experiencia. Sobre todo porque nosotros no teníamos acompañador, Sonia. Nosotros hemos tenido que cometer todos los errores y tal, ¿sabes? Y no había nadie que nos lo dijera y tal, ¿sabes? Más que de una manera juiciosa y muy mal parada, como quien dice, ¿no? Entonces, los errores que hemos cometido nosotros y que nos hemos dado cuenta y hemos aprendido son los que nosotros os podemos trasladar a vosotros y tal, ¿sabes? Para que también cuando los cometáis, que sea cuanto antes y tal, ¿sabes? O que os deis cuenta y tal de que hay esa posibilidad de cometerlos y no cometerlos, cosa que sería también estupendo, pero bueno, siempre por lo menos ya no desde la ignorancia, ¿sabes? Y una de las cosas que hemos aprendido es a no identificar a nadie. Nos parece una falta de respeto, pero lo que sí que podemos hacer es ayudarle a explorar con nuestra exploración. ¿Sabes? Es decir, porque, que se basa en nuestra experiencia. Y yo siempre recomiendo a todas las personas que quieran entrar en el Enneagrama que no se lean todos los libros, es inútil. Es absolutamente inútil leerse los libros. Y tal puede uno no enterarse de nada a pesar de los libros. O mucho peor, enterarse de poco y mal. Exacto. ¿Sabes? Porque esas cosas hay que experimentarlas o verlas en las demás con ojos limpios y tal, ¿sabes? Que es de lo que se trata, no con los ojos de tu proyección. ¿Eh? Entonces el eneagrama es cierto que, bueno, pues que es una herramienta muy fastidiosa en ese sentido. Nos ha puesto muchísimo en nuestro sitio, sobre todo ahora nosotros los brontosaurios y tal, ¿sabes? Hemos salido despedidos por los aires y tal, ¿sabes? De nuestras meteduras de pata. Y una de ellas era eso, hacer un horoscopeo barato o una cosa identificatoria y etiquetatorio y tal, ¿sabes? Que hace del eneagrama una cárcel en vez de una liberación, que es de lo que se trata, de desidentificarnos, no de Exacto. identificarnos. Esto Eso es algo es. que me gustaría que hicieses un poquito de hincapié porque a mí me da la risa ahora que estamos aquí tú y yo a solas, ¿eh? Pero claro, la gente que me dice, pero esto del eneagrama, ¿qué es? ¿Numerología? ¿Como el horóscopo? ¿O esoterismo? Digo, pero a ver, que se ha malinterpretado muchísimo y todavía yo creo que se están pagando estas consecuencias, esa mala fama, porque cuántas personas me habré encontrado yo, Isabel, de soy un 6 y le digo, ¿y de qué te ha servido? Ah, no sé, ¿y qué es un 6? Es que ni lo saben, quiero decir, precisamente lo que tú decías, ¿no? Me coloco una etiqueta más
sin comprender nada, Así tengo un sentido de pertenencia instintivo, nada más, que ya no tiene está, absolutamente ninguna connotación emocional ni intelectual, y me quedo conforme. ya está. ¿Sabes? Y entonces es precisamente para lo que no sirve el eneagrama. Pero bueno, ya te digo que todos los pareceres de los que nos parezcan y tal, ¿sabes? Y que son cosas que suceden, no son más que espejos para que no lo hagamos y tal, ¿sabes? Porque hay guías para lo que no se hace y para lo que sí se hace. La cuestión es que lo que se hace o se deja de hacer es algo que es dejar en libertad a la otra persona y tal, ¿sabes? Dejarle libre aunque te fastidie, aunque seas un controlador, aunque tú tengas prisa, aunque lo veas clarísimo y tal, ¿sabes? Lo cual es un desafío para muchos y tal, ¿sabes? El dejar que sea él o ella quien lo haga. Eso es un regalo que le haces a una persona. De la otra manera, desde mi punto de vista, es una gran faena. Y me parece además interferidor. Es decir, interfieres en un proceso que es precioso, que es la búsqueda de mi ego. ¿Cómo se llama? Y tal. Sabes que justamente la sombra está en la oscuridad para que no le veamos. ¿Sabes? Y el eneagrama viene y ¡pa! Te apunta. Y tal. Ahí, ahí, ahí. Y se llama de tal manera y de tal otra. Claro, para eso tiene que necesitar un poquito de ayuda y sostén. Porque es una información muy fuerte. Y Mm, hay algunas personas que lo soportan más bastante bien y otras que se defienden. Con lo cual también hay que estar preparado para la defensa. mm. ¿Sabes? Eso es, hay gente que se defiende y además se pone agresiva y tal, ¿sabes? En el tema, lo cual quiere decir que hay un efecto, hay un movimiento. Ya sabemos que el terapeuta no se tiene que tomar las cosas de manera personal, sino que tiene que ver que hay un efecto, que hay una reacción, tiene que ir a por ella, porque si no hubiera habido nada hubiera sido lo peor, ¿eh? Pero hay que estar preparado profesionalmente, Sonia, no puede cualquiera en cualquier No, momento. pero justo Claro. lo que estabas comentando, el tema de las reacciones, al final yo creo que he intentado aprender de ti eso, ¿no? Hacer a veces, ¿no? Cuando tú crees que hay algo, pues hacer una afirmación, una pregunta, entonces estás acompañando bien a la persona porque al final, si no nos hemos trabajado y no nos conocemos, es muy complicado identificarse, ¿no? Porque ¿cuántas personas se identifican con el eneatipo que más le gusta? O con ese tipo de personalidad pues que les ha servido quizás de coraza y que interpretan que encaja mejor con algo, pero realmente no Sí. están interiorizando realmente. Porque, mira, otra pregunta que te quería hacer, Isabel, y que me hacen muy a menudo, y es maravillosa para mí, porque he tenido tantas respuestas que me fascinan. ¿Qué es para ti el ego? ¿Cuál sería tu mejor definición de ego? Una obra de arte, No, por favor, dejar en comentarios si alguien de ha una entendido algo. absoluta perfección. Y tal, ¿sabes? Es brutal la ¿Y que cuánto se construimos para rechaza? podernos Y muerte al ego, adaptarnos a ¿no, este. Isabel? ¿Qué dices? Claro, Tal porque que yo, ese negocio puede estar. Claro. O sea, es como muérete y tal, ¿sabes? Esa es la disolución del ego, es la muerte. La cuestión es que es impresionante la construcción tan inmensamente creativa y perfecta para la utilidad que tiene, ¿sabes? Y es el hecho de tener que adquirir una identidad terrícola y tal, ¿sabes? Para poder soportar la cultura, la sociedad. Y todas vamos a decir, las patas que faltan relacionadas con la aceptación incondicional, la justicia y lo que espera un bebé o una criatura inocente, ¿no? Entonces, gracias a él estamos aquí tú y yo hablando y está presente además y tal esa construcción, por supuesto, ¿eh? Luego hay una parte que se llama carácter y tal, ¿no? Que ese es la herida, es el nudo, es el engrama, ese que dicen los biodiscodificadores, esa especie como de trauma, porque ahora parece que todo el mundo está traumatizado, pero si siempre lo hemos estado, ¿sabes? O sea, te quiero decir, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Esos pequeños traumas que efectivamente producen una reacción desactualizada. ¿Mm? Y esa es la que tenemos que ver, que primero es desactualizar, no está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y esa reacción puede ser instintivo, emocional, por lo tanto muy agresiva y tal, ¿sabes? Y muy reactiva, muy justiciera, muy vengativa y muy relacionada con una herida profunda que nos hace vengativos, esa parte del constructo. No por ocho y porque la fijación sea la venganza. Es como en esos momentos pierdes la inteligencia y sale la parte más defensiva, a la defensiva. Tal, ¿no? Y esa es la que el enneagrama, aparte de, por supuesto, también las medias y las excelsas, señala muy bien para que nos lo trabajemos.
para que dejemos de tener ese patrón. Se llama el rasgo principal. ¿M? Y es una cosita pequeñita, está muy reactiva en algunos de nosotros y tal, ¿sabes? Porque se puede manifestar de 27 maneras diferentes, que son los 27 subtipos, ¿eh? Y entonces cada uno que descubra la suya, que es muy difícil de descubrir, porque todo el mundo lo sabe menos uno. Tu ¿Verdad? padre, tu madre, tu vecino, tu abuelo, tu primo, tu pareja, tu perro, todo el mundo menos tú. Lo conoce. Pero como ellos tampoco conocen el suyo y tal, estamos más o menos todos a la par en el mismo reality show, ¿no? ¿Eh? Pero desde luego, si pedimos feedback y tal, alguien se nos la atreve a decir. Hay una cosa que es el mote. Yo estoy ahora mucho con el mote, Sonia. Y tal, ahí tienes y tal, ¿sabes? El nombre de tu ego, que nadie te lo ha dicho y tal, ¿sabes? Y todo el mundo habla de ti con ese mote y tal, ¿sabes? Y se ríen y tal, pero jamás te lo dicen. Bueno, Ese. yo he tenido la suerte de que sí que me entra de algunos, ya ¿No sabes, has ¿no? sabido tu mote? Claro, hombre, Ay, no. Terminator, señorita Rottenmeier, Ay, controladora, al final dama de hierro, y digo, cuando empecé a entender el eneagrama, digo, pues tiene sentido el asunto, oye, tiene ya, sentido el asunto. ya. Empezó A mí el como, polvorín y tal, ¿sabes? Tenía asunto. Porque luego te lo niegas y dices, yo, pero si soy súper armónica por y tal, ¿sabes? favor, Todo el mundo te ha visto, ¿sabes? Y tú ni idea, tú creyendo que eres armónica, ¿sabes? es increíble. A veces, o sea, es que a mí me hace gracia cuando la gente también empezamos en general a estudiar eneagrama, que parece que, justo lo que tú decías, ¿no? Que mi padre yo creo que no sé qué, mi prima no sé cuánto, mi hermano patatín, empezamos a ver eneatipos clarísimos por todas Es que partes, hay ¿no? más, Es claro, sí. increíble, pero el nuestro nos hacemos unos jaleos, Ah, ahí pero es donde unas está fiestas. esa es la identificación. Una de las cosas que decía Dale Carnegie, que era un orador del principios del siglo pasado, que escribió el libro Oratoria, que es un libro como de, o sea, hay que tenerlo, ¿eh? Yo ahí lo buscaría de tener, pero se resume en una frase. Ponles a identificarse con lo que dices. Ya está. Esa es la oratoria. Y tal, y ya les tienes y tal comiéndote de la mano y tal, porque el tema de la identificación es un territorio comanche en esta humanidad. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Sabes? A todo el mundo igual. ¿Sabes? Porque como los diferentes espejos y tal van ofreciendo espejeos diferentes, ¿no? Y si ya eres emocional, como lo soy yo, pero también de muchos otros centros en ese sentido. Y tal, ¿sabes? Es lo difícil que estar en este mundo sin roles. Lo que pasa es que por lo menos te sepas los roles que estás ejercitando, ¿sabes? Y no, o sea, para que no actúen sobre ti, sino tú sobre ellos. Efectivamente, muy importante, sí, Ahí está sí. la clave, claro, eso es. Pero por supuesto, quien no tiene roles no tiene gracia y difícil emprendedor será en ese sentido y tal, ¿sabes? Porque hay que prestarse a una identidad y creérsela. ¿Sabes? O sea, que no tiene por qué ser la única, además, decía Deila Carnegie. Podemos tener una serie de identidades, cada uno el adecuado. No eres lo mismo con un cliente que con tu abuelita. Mm. Con tu abuelita eres nietecita y tal, y ¿sabes? Y con tu cliente eres un profesional. Claro. Con tu perro eso es un amor total, ¿sabes? Y con tu vecino eres muy duro y tal, ¿sabes? Depende, Bueno, ¿sabes? O sea, y todo es auténtico. exacto. Bueno, al final, una de las grandes ventajas que nos ofrece el eneagrama cuando nos vamos conociendo y conocemos también el resto de eneatipos es que nos ofrece una mejor adaptación. O sea, y volviendo a Claro, Jorge, además, el test que ofrece Jorge Mendoza desde Personarte, que yo cuento maravillas de él porque me parece el único que me atrevo a utilizar porque te ofrece una visión sobre tu estado actual, ¿no? Disculparme, pero tenemos visita, nada, tú aquí, ¿eh? Al final, ya somos tres, ¿ves? Al final me parece maravilloso porque ayuda a comprender el eneagrama de una manera en la que no te identificas, es decir, al final te sugiere, pero te habla de los centros, te ofrece información sobre el resto de eneatipos, o sea, me parece un gran comienzo para no centrarte solamente en un caminito del viaje. No sé qué opinas claro. tú, Isabel. No, es que además luego solamente te lees ese tipo y te interesa un bledo y tal, menos la etiqueta, todos los de 8 demás, que en realidad son 8 por 3 27 8, 24. Te evitas 24, pero todo el mundo lo hace.
cuando se identifica la primera o se cree identificado, solo leerse su capítulo. Ya está. Y es una pena y tal, ¿sabes? Porque hay que leerse todos con el mismo interés, sobre todo al principio. Entonces yo recomiendo a todos los profesionales que despistemos, incluso. A lo mejor una de nuestras vamos a decir, de nuestras encomendaciones y tal, Sí, ¿sabes? Como facilitadores, que te mueres de la risa, porque todos somos seres humanos y ya sabes lo que hay, ¿no? Que sea despistar, sí. que es lo que yo alguna vez he experimentado con alguna clienta mía y tal, y me ha ido bien y tal, ¿sabes? Que es confundirla y tal, ¿sabes? Y luego volverla otra vez a confundir, pero siempre con una dirección y nunca dejándola sola con la confusión, sino porque lo he visto adecuado en un momento dado para que salga de una obsesión y tal, ¿sabes? Meterle otra y tal, ¿sabes? ¿No? Y es muy interesante y muy bonito y tal, como vas viendo cómo la persona se va acercando. Es muy Y es bonito, es precioso. mucho, mucho, Isabel, es un viajazo, pero justo lo que acabas de decir es muy interesante porque igual que tú actuaste como un 8 durante un tiempo y lo que te ayudó durante aquella época, la energía, el movimiento que te claro, esa expansión de la que vas a pasar, Liderazgo, claro, liderazgo, es que es que luego brutal. necesité para crear mis dos asociaciones y mi empresa. Imagínate, o sea, Claro, haz como si fueras un 8 si lo eso, necesitas. Claro, es que al eso es. final yo lo que veo es que conocer, o sea, y ahora me gustaría simplemente que hicieses un resumen de las leyes del eneagrama, que me parece un encuentro, si te apetece, ¿eh? Pero al final ponerte en situación con las mejores capacidades que te ofrece cada uno de los eneatipos, Claro, te es lo puede ayudar inteligente, muchísimo, claro, en claro, cada es lo momento de tu vida. inteligente. ¿Mm? Ese es Mario Sicora, mi profesor, mi maestro. Es lo que dice, nos estamos perdiendo ocho posibilidades que pueden ser mucho más adecuadas que la nuestra en en otros escenarios de nuestras vidas. Exacto. Y además lo peor es que tenemos, lo peor es lo mejor, pero que lo peor es ignorar esas capacidades porque te quedes, además lo decía Urdiev, es decir, la fijación. Ya Con está. como que se queda uno hipnotizado en el eneatipo y en el subtipo y ya no sale, no ve más allá de sus narices, que por algo es esa hipnosis, es decir, hay algo congénito ahí y tal, pero te puedes quedar ya hipnotizado y entonces te pierdes todas las 26 posibilidades, por no decir 8, que es más amable. Pero es verdad, y yo lo experimenté además de primera fila y tal, porque estuve entrenándome 7 años en el 8 y tal, que luego me han funcionado para mi liderazgo porque como 4 no lo tenía congénito, o por lo menos tanto como lo iba a necesitar. Y aparte de que quién me lo iba a hacer creer, qué fuerte es el eneagrama, Dios, que Total. alucino. Y yo cuando cuento esto es que alucino, Sonia. Y tal, ¿sabes? Como, por ahí dicen la magia, pero si esto no es magia, ¿qué es? Lo que pasa es que no es magia en directo en plan Merlín el encantador y tal, ¿sabes? Pero esto es la verdadera magia, cuando te das cuenta de cómo te transforma la vida y cómo te esculpe la vida y tal, ¿sabes? Para que saques tu mejor versión. Es brutal. Y hay algunas esculpidas, ¡buah! ¿Sabes? Mira, que hay algunas esculpidas que hacen mucha pupa, sí, sí. Total. Como te resistas mucho, lo que tiene que ser será. Y es que yo también me he dado cuenta, ¿sabes? Y es mejor y tal dejarse. ¿Sabes? Que hacer mucha resistencia. Sobre todo os lo digo a los cuatro que me estén escuchando, que somos para eso súper tercos. Los unos tampoco os quedáis muy... No, no, también tenemos ahí un buen filón, pero bueno, ay, señor. Oye, Isabel, que no te quiero quitar más tiempo viendo la hora que es. Sí que me gustaría hacer un poquito de hincapié en lo amable que es esta herramienta que al final acoge a todos y a todo, ¿no? Dentro de esa unidad, dentro de esas leyes maravillosas que esconde. Yo, claro, al final simplemente hablaría de unidad, de equilibrio, de movimiento, por no dar más pistas, ¿no? Pero qué maravilla, ¿no? Unir todo eso, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Ay, 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 ay. Decía el maestro, no las grandes preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Eh? Y todo eso viene una explicación geométrica y tal, la geometría existe, la geometría se deriva luego, igual que la aritmética, en algo que Pitágoras mismo y muchos, Arquímedes y muchos de nuestros grandes sabios vieron que no había final, que en el final estaba la magia. Y tal, ¿sabes? Es como los físicos, que al final se hacen cuánticos, pero no se puede llegar al final de la ecuación, ¿no?
Y entonces, bueno, la sabiduría a nuestra humanidad ha llegado encriptada, ha llegado encriptada de eso, de los que hemos explorado un poquito en la filosofía perenne, cómo ha sido toda la búsqueda de Dios y tal a lo largo de la historia, porque va de eso. Por mucho que nos queramos rebelar, hacernos ateos, lo que nos dé la gana. Y tal, el ser humano desde que es Homo sapiens busca a Dios. O sea, busca, ¿por qué no vemos a la divinidad? ¿Mm? Porque los sapiens lo vieron, lo perdimos con la civilización, que fue la creación del ego. Pero nosotros venimos de la inocencia de la naturaleza, y tal, ¿sabes? Lo cual no es mejor, porque luego hay que pasar por el ego para trascender hacia la sabiduría. Luego quiere decir, hemos dado un salto evolutivo que parece que es un salto involutivo, pero no lo es. Es decir, antes éramos inocentes, ahora somos ingenuos, y luego seremos sabios. Pero hay que pasar por el ego para poder llegar a la sabiduría. No se puede saltar desde la inocencia. Es un bypass espiritual. O sea, hay que atravesar esta línea, ¿no? Y entonces el eneagrama nos explica muy bien cuáles son las leyes y tal, ¿no? Entonces, son tan complicadas, profundas, sutiles, no las hemos experimentado más que en flashes que nos hayan podido dar de unidad, por ejemplo, efectivamente el círculo es la unidad y entonces ahí dice que todo es uno. Y por mucho que nosotros queramos aparecer separados, sobre todo en el hueco oscuro del eneagrama, que estamos los separados, los que creemos que somos extraterrestres de este universo y tal, ¿sabes? Se nos dice que no. O sea, es que por mucho que no, que sí, que no, y que hacer que sí. ¿Mm? Vale. Solo que tiene eso es Dios. Es decir, esto no es una cosa. Ojalá lleguemos a tener algún día el flash del uno y tal. ¿Sabes? Que dicen que de repente a uno le atraviesa y tal, ¿no? Y tal, y se das cuenta y tal, y ya está, porque hay que seguir aquí, ¿sabes? O sea, donde hay separación material, ¿no? Y nosotros no somos capaces de verlo, y tal más que en estados de conciencia, donde es muy difícil llegar. Luego tenemos la ley del tres, que es la ley, como tú bien hablabas, de trascendencia de la polarización Mm. del bien y del mal, de lo bueno y lo malo, de lo limpio y lo sucio, y de toda la polarización conceptual que nos ha llevado a unos conflictos brutales, y a unas guerras, y a unos movidones, y de yo tengo razón y tú no, y ahí todo el día, y condenarte a la eternidad del demonio con tal de seguir en tus 13 y tal, ¿no? Entonces, dice la ley del 3 que no es posible, si no hay una crisis, y tal, si no alguien no cede. Y hay que ceder a la soberbia, que es una de las cosas más difíciles de ceder y tal, ¿sabes? Para que pueda llegar lo que se llama la tercera fuerza, que cada religión o cada movida espiritual le llama como le llama. Y tal, el Espíritu Santo, bueno, yo qué sé, yo ahora mismo no me acuerdo de cómo lo dicen, el Hare Krishna, el no sé cuánto, llámale X, la tercera fuerza, que se llama la reconciliación, ¿m? En donde efectivamente hay una transformación. ¿De acuerdo? O sea, no se da lugar a que haya más o que haya menos de nada, sino que hay una transformación. Y entonces se nace, el espíritu después de haber nacido de la carne, dicen en la existencia. Y entonces es cuando de repente uno dobla la soberbia. Entonces se produce la reconciliación. Entonces ya te da más igual si una cosa es bonita, fea, si es buena, si es mala, porque empiezas a ver la vida tal y como es, te quitas el velo de la polaridad, ¿no? Y empiezas a acercarte más a cómo realmente son las cosas. Y te das cuenta un poco, nos reíamos al principio del reality show, todo el mundo haciendo un curso y tal inútil y tal, ¿sabes? Pero lo tienen que aprender, o sea que es útil, ¿sabes? Los mismos en las que te has metido tú, y te seguirás metiendo, y en los que me he metido yo y me seguiré metiendo y tal, ¿no? Y luego habla también de escalas musicales que forman procesos y tal, a través de los cuales o uno termina lo que está haciendo o uno lo deja a medias, ¿no? Cualquier propósito, emprendimiento va a requerir y tal, ¿sabes? Dos crisis y tal, ¿sabes? Para que se redondee lo que se llama una escala musical, que es como algo que has hecho. ¿Sabes? O sea, en la vida y tal, has terminado tu carrera universitaria el día que firmas tu último examen. ¡Fua! Cuando estás interpretando al piano y de repente te sale con todo seguido y terminas, pa, 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 ¿sabes? O sea, como que de repente haces lo que también se llaman gestalts y tal, es decir, algo en completo, que en el enneagrama es la ley del 7, la ley de octavas, ¿no? Que dice que, bueno, pues que cada vez los propósitos que nos tenemos que hacer para ir avanzando en la vida, tienen que ser un poquito más elevados que lo de, pues me pongo a régimen para que me quieran riquito.
y tal, ¿sabes? Pues un poquito más elevado, pero vamos, lo de ponerme el régimen para que me quiera Enriquito, ojalá te quiera Enriquito, pero igual a mitad del camino de repente es por la salud. Y entonces ya te has cambiado el objetivo y te has pasado lo que se llama un quiebre, se llama, y hay dos quiebres, ¿no? O sea, ya de repente Enriquito no te dirige la palabra, no hay manera, efecto rebote, ya te ves como un bolo y tal. Y entonces, si cambias de propósito, puedes seguir en la misma escala, pero haciéndolo con otro propósito. Entonces, al cambiar el propósito, te cambia la energía, te cambia el ánimo. Y entonces es bastante fácil que sigas pues apostando por tu salud, por ejemplo. Y entonces estarás muy bien en tu escala de que empezó con lo de Enriquito, siguió con lo de la salud, y luego a lo mejor te dedicas, porque te ha parecido, y tal, a ser una, o sea, una investigadora de eso, y entonces cierras un propósito con una misión, ¿no? Pero vamos, yo te pongo un ejemplo así burdo y tal para que sepamos lo que puedan ser escalas, ¿no? Y luego una de las cosas que dice esto que es que miremos la cantidad de escalas rotas, Importante. sobre Sí, todo para no seguir sí, haciéndolas. exacto, que esto es muy importante, porque si no podemos seguir ahí, dale, dale, dale. Esto es algo por favor, díselo al mundo, Isabel. Ya, ya, es que hay algunas escalas que están fuertes, sí. Si al final, ¿cómo era? Inténtalo un mínimo de ¿cuántas veces? Pues 3 veces es de ley y tal, ¿sabes? Pues si te equivocas en las dos primeras metodologías, pero hay que procurar que sea la tercera, no es que no, ¿sabes? Es que Hay no. algo inteligente siempre en las respuestas que te da la vida, pero nunca más de 7, Esto era. nunca más de Más siete o veces. menos Mira cómo 3. somos, ¿eh? Imagínate para intentarlo 7 veces diciéndote 6 que no, ¿cómo Bueno, podemos llegar a ser? pero esto es ¿Sabes? para cabezones profesionales solamente. No creo ¿Qué que va? todo el mundo lo intente tantas veces, porque sí, Y más, toda la vida. ¿Sabes? Hay gente que se no nos está enteramos. intentándolo. ¿Sabes? Lleva 35 años. Dale que te No pego, les dale que te importa. pego. Ay, ay. Pero Ay, bueno, señor. Bueno, entiendo lo que muy, quieres decir. muy interesante, sí, sí, totalmente. Al final, ¿sabes qué pasa? Que ahora mismo me he cazado pensando en cosas mucho más concretas y en cosas como más grandes, pero sí que es verdad que en la vida misma, en las relaciones, en todo esto, sí que es verdad que estamos toda la vida rompiendo esto, intentándolo una y otra vez y no nos damos cuenta. Es que las leyes todavía, ¿sabes, Isabel? Para mí es un mundo, es algo que respeto muchísimo porque empecé a experimentarlo en mí recientemente, porque soy muy nueva en esto y todavía me siguen sorprendiendo y la verdad es que las tengo ahí para seguir investigando, pero entendiéndolas en mí misma. O sea, que es que además cuando hablas de leyes con la gente, claro, las relacionan con leyes mundanas, El por hombre. decir, y es como, uy, eso. No, no, es que las leyes para mí son como Claro, inabarcables y muy claro. personales también, ¿no? Hasta que tú no No, y lo... muy difíciles de interpretar Sí, también si no está sí, uno metido y con las gafas puestas todo el tiempo. No, a mí me han ayudado tanto que yo es que no es que lo recomiendo, es que lo sugiero. O sea, es parecidamente. decir, pero es que lo que pasa es que sé muy bien que primero, solos no podemos con las leyes, también tenemos que ir juntos y tal, ¿sabes? Porque si no estamos creyendo que son leyes y en realidad son el demonio, ¿sabes? O sea, que te quiero decir que hay que tener cuidado y tal para de repente para hacer una buena interpretación, ¿sabes? O por lo menos una eficaz interpretación, que sea productivo lo que uno interprete sobre cómo a uno le va. Y luego, por otro lado, para cuando se encuentra uno en situaciones incómodas, es maravillosa las leyes. O sea, a mí Eso en es. Colombia sin leyes yo no sé qué hubiera pasado y tal, ¿sabes? O sea, te lo juro, tía. No, de verdad, ¿eh? ¿Sabes? Yo lo he pensado muchas veces y tal, ¿sabes? De decir, madre mía, qué maravilla. Qué bien que llevo 3 años con leyes en vena y tal, ¿sabes? Pues si no, no sé qué hubiera pasado. En algunas, ahora te digo lo de Colombia y tal, pues te lo pongo como ejemplo para que te rías y Está tal, pero perfecto. tengo muchas situaciones en las que las leyes y tales, ¿sabes? O sea, me acojo completa y absolutamente a doblar. Porque si no es que es imposible y tal, la que se puede liar. Aparte de que perder el año, hombre, vamos a perder el año muchas veces, pero cuantas menos mejor, ¿sabes? Y que no sea encima aposta y tal, ¿sabes? O sea, que sea que se te ha ido la pinza o que te has tomado algo de más y tal, ¿sabes? Pues ya sabes lo que tienes que hacer, no tomar nada de más o no someterte a situaciones tercer grado. Y tal, porque cuando uno se le va la pinza es porque se somete a situaciones tercer grado. Y si no, que miremos a ver cuándo se nos va la pinza. Y nos daremos cuenta porque nos estamos sometiendo a situaciones tercer grado. Alguien dirá, no, pero es lo que tengo que hacer. Digo, no, o por lo menos con esa actitud. Porque claro, imagínate, luego mira lo que pasa.
Es muy interesante el poder dar una explicación, Sonia. De verdad te lo digo, cuando encuentres una explicación es que es, de verdad te lo digo y tal, ¿sabes? El paraíso, tía, ¿sabes? Es decir, y las leyes lo que hacen es, junto con el eneagrama, en mi caso también, darme una explicación. Entonces me quedo tranquila, claro. Si Pues, consigues, y todo, ¿sabes? No querer tener razón y pensar que Dios es malo y tal, porque en el fondo va de esto y tal, ¿sabes? Pues es que es una maravilla. Jo, es que es un planazo, es, lo es otra, juro. es otra manera de vivir, mucho más relajada, Es con la conciencia tranquila, sí, nada más y sí, nada menos. y sin tantas responsabilidades Ah, autoimpuestas que muchas veces no son necesarias. Y a mí, sabes que a mí lo que más me ha ayudado, Isabel, por ejemplo, es el no interferir, el no estar interfiriendo, porque yo era una gran, interferidora me como iba todos los unos, enchufando a sí. otros cables. Entonces, cuando dejas esto, oye, como que vas un poquito más ligera, el resto del mundo te lo Sobre todo porque agradece. no tienes por qué hacerlo, ¿sabes? Esa es la cuestión y tal. Sí. A mí una de las cosas que siempre vale es, haz lo que sea de tu competencia y no te metas donde no te importa. Eso es a mí, ¿no? No te lo estoy diciendo a ti, Bueno, mucho pero yo menos me de lo una tomo también, manera ¿eh? tan impertinente, Pero pero es yo que es también lo así. cojo. Estamos metiéndonos donde no nos importa o donde no es nuestra competencia. Nos puede importar, ¿eh? Porque somos sensibles y vamos a pasarlo, bueno, pues si la persona con la que no vamos a interferir lo pasa mal, pues no será agradable, pero es lo que hay. Mm, Herirse a uno mismo porque el otro esté herido es una idea loca. totalmente. Pero ¿cómo cuesta, cuánto cuesta comprender esto, Isabel? Ya, pero es una idea loca, muy loca. Y te puede salir rana, además. Hay que tener cuidado con la mártir, el mártir, ¿sabes? Con el sacrificado, que es un arquetipo católico judeo, judeo-católico, que es muy peligroso para algunas personas controladoras como tú y como yo. Hemos podido hacernos mucha pupa por eso. Y eso no, y es eso, hacerse daño es lo que está mal hecho, es donde estaría el pecado, como quien dice, ¿sabes? Ya, pero bueno, estamos aprendiendo nuevas leyes y tal, que no nos lo habían enseñado, y que son más neutras y tal, ¿sabes? No son peligrosas, no son amenazantes, no son emocionales, ¿sabes? Son súper neutras y luego te pueden ayudar a poder entender las cosas de una manera menos ansiógena. Porque anda que las interpretaciones que hacemos. ah, Bueno, ahí Bueno, pues está, ahí vamos con está. ello, ¿eh? Vamos con Sola, ello, cada uno en lo que le competa. total, total, Isabel. Oye, muy interesante. Solamente antes, la última, te lo prometo ya. Em, ¿Qué le dirías a esas personas que, por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, pero ¿cómo vamos a meter a toda la humanidad en 9 tipos de persona? Yo creo que no tenemos que meter a toda la humanidad en 9 tipos de personas. Yo creo que tenemos que meternos a nosotros y a nuestro entorno que más nos importa, y a las personas que queramos descifrar. ¿eh? Se ha comprobado que culturalmente, efectivamente, ha habido gente de muchas otras culturas y yo esta en mitad de la Asociación Internacional de Enneagrama. Hemos recibido japoneses, australianos, guineanos, africanos, europeos, lapones, es decir, y el enneagrama está por todas partes. ¿m? Indígenas del Amazonas y tal, ¿sabes? O sea que también, y tal, hay el 4 y tal, el tal. Claro que si te lees Nine Sapiens, cuanto más vamos hacia la inocencia y tal, pues por ejemplo, menos envidia y más creatividad, menos vanidad y más eficacia y productividad, ¿sabes? O sea, que te quiero decir que vas como quitando pasión, ¿no? Pero sin embargo, en las culturas occidentales que hemos vivido, pues enneagrama.com, ahora nosotros no podemos meternos a lo que es tú o yo y tal, ¿sabes? Que va, somos humanitas muy pequeñitas. Todo Pero esto está bueno, muy grande, ¿sabes? mucho, Nosotros vamos a ver el trocito que nos toca, que ya es mucho, que ya es mucho. Para mí ya es desde suficiente, es luego. como para A ti y empacharse. a todo el entorno y tal, pues imagínate. Y tu biografía, la que necesite reparar tu memoria. Isabel, hay una cosa que recuerdo que comentaste tú, no sé si Jorge o que me gustó muchísimo, ¿no? Que era igual que de las notas musicales, que parecen bien pocas, ¿no? Salen un montón de melodías, de 9 tipos o 27 subtipos, al final, ¿cuántas personas diferentes hay, ¿no? Porque cada uno somos únicos, especiales, ¿verdad? Irrepetibles, y cada uno tiene como su melodía dentro, ¿no? Aunque compartamos algo, ¿verdad?
No, y además como queremos que las demás personas no sean como son, sino como nosotros queremos que sean, ¿no? Entonces, ahí es donde está el grave conflicto que tenemos en nuestras relaciones. Y eso también nos ocurre habiendo conocido el enneagrama y tal, ¿sabes? De repente te sorprendes cuando el otro ha entendido algo que es lo opuesto a lo que tú le has dicho y tal, ¿no? Y dices, ah, claro, y tal, ¿sabes? Pero así en una primera pretensión seguimos queriéndola, ¿sabes? Decir que ser iguales en vez de diferentes. Entonces hay que celebrar las diferencias, pero es verdad que muchas veces te quedas en shock, porque no nos lo habían contado. ¿Sabes? Yo el otro día se lo decía a una clienta mía, menos mal que conocemos el enneagrama para poder entender este despilfarro y este reality show que se acaba de montar, ¿sabes? Menos mal. Y tal, porque si no pensaríamos que sería de marciano lo que Mm, está ocurriendo. mm, Entonces, qué bien, ¿no? Poder tener acceso a esta herramienta. Somos totalmente, correspondientes, luego es el trabajo que nos toca ahora hacernos, así que lo mejor es obedecer. Solo eso es siempre. lo que venga y tal, ¿sabes? Porque ya cuando hemos querido que las cosas ocurrieran de otra manera, no han ocurrido. Por lo cual, cuando antes tiremos la toalla, mejor, menos tiempo y energía vamos a perder y tal, ¿no? Así que también es otra de mis recomendaciones. Muy bien, Isabel. Pues con esto no sé si quieres añadir algo más. No, yo creo que ha estado Vale, muy nutridito, ¿eh? Así que yo perfecto. lo que es dejar que el eneagrama haga su trabajo, Ujú, no querer controlar el eneagrama, eso es muy importante, ¿eh? No querer controlar tu eneatipo y creer que se sabe pasa al principio, pero cuando realmente uno empieza a saber se da cuenta de lo poco que sabe, ¿eh? Y ahí nos quedamos, ¿eh? Y bueno, perfecto. muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un gran placer estar contigo. Muchas Gracias, gracias Isabel. por haberme hecho preguntas interesantes, que de esto va la historia, todo lo demás viene en los libros, pero esto es lo que cuenta, ¿eh? La Gracias, experiencia. Isabel. Gracias por Muy este bien, tiempo. Dejaré información por si alguien quiere contactar contigo, bueno, y sobre todo para saber sobre el máster de inteligencia relacional basada en el eneagrama que recomiendo encarecidamente, que es un tremendo viaje y de verdad, de nuevo, te agradezco este tiempo, Isabel, súper interesante. Siempre estar a tu lado es aprender y espero que los demás también lo disfruten. Gracias. muchas gracias.